Muy buenos días, amados hermanos de la congregación Rehoboth. Es un privilegio el que Dios me concede el poder saludarles. El pastor Daniel González, su pastor y mi amigo, me invitó a predicar la palabra de Dios con cada uno de ustedes en su culto, en este culto que le están ofreciendo a Dios. Sabes, a mí me gustaría en estos momentos poderme meter en cada una de esas camaritas y darles un abrazo fraternal, un saludo, realmente gozándome con ustedes. Pero como no lo podemos hacer así desde acá, mi amado hermano, yo te mando ese abrazo cordial, fraternal y ese saludo. Dios te bendiga. Sabes, amado hermano, el mes pasado, el mes de agosto, estuve predicando en la iglesia donde yo pastoreo acerca de la Biblia, porque agosto es el mes de la Biblia. Y estuvimos predicando acerca de la importancia de la palabra de Dios en varias áreas. Y en esta hora yo quiero compartir contigo uno de esos temas que di. No estamos en agosto, estamos en septiembre, en el culto que están celebrando el día de hoy. Y quiero compartir con ustedes este tema, la Biblia como espejo. Pero antes de entrar de lleno a este tema, me gustaría, amados hermanos, poder pedir la dirección de Dios. Así que te pido que con todo respeto, toda reverencia, allí en tu casita, donde estás, en tu sala, en tu recámara, en la cocina, donde estés, donde ya pusiste todo, acomodaste todo para alabar a Dios en este culto, cierres tus ojos y oremos al Señor. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Gracias por la vida de mi hermano Daniel González, de su esposa, mi hermana Adriana, de sus hijas. Gracias por la invitación, por el privilegio tan grande que me das de predicar ante esta congregación. Bendice tu palabra, que esta palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros y nos cambie, nos transforme, nos ayude. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, el espejo ha sido uno de los descubrimientos, de los inventos más grandes de la humanidad. Y digo descubrimiento e invento, porque a veces, miren, nosotros les atribuimos mucho a los inventores, pero a veces lo único que han hecho es descubrir ciertas cosas. Es como si nosotros en esta mañana dijésemos que Isaac Newton inventó la ley de la gravitación universal. No es así, él solo la descubrió. Claro, tiene su mérito, estudió y tiene su mérito. Pero solamente él descubrió una ley que estaba allí en la naturaleza. Bien, el espejo es una especie de invento descubrimiento. La primera vez que un ser humano pudo ver su reflejo, pudo ver la imagen de sí mismo, fue a través de un arroyo, de un río. Quizá pasó por casualidad y se vio ese reflejo y se vio por primera vez. Y a lo mejor lo que vio no le gustó mucho. En ese sentido, el espejo es un descubrimiento. Claro, después se fue afinando, se fueron usando materiales para hacer estos espejos. De esa manera digo que el espejo es un descubrimiento, invento. Pero imagínense ustedes a los primeros pobladores, a los que no les tocó el invento del espejo, nunca tuvieron en realidad una imagen de sí mismos real. No se conocían a sí mismos. No fue sino hasta que se inventa el espejo que la gente puede tener noción de sí misma, de quién era. Es en ese sentido que el espejo es un gran invento. Y es en ese sentido que la Biblia la presento en esta mañana, o quiero que la podamos ver como eso, como un espejo. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan de este cuento de Blancanieves. Yo que tengo hijas, tuve que ver esa película unas 5 veces. Sí, y me quedo corto. Y todos recuerdan que la madrastra de Blancanieves, que a su vez era una bruja, una hechicera, le preguntaba en varias ocasiones al espejo, se paraba enfrente de él y le decía: espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Y el espejo le respondía la verdad y le decía: eres tú la más hermosa, eres tú la más bonita. Y eso llenaba, inflaba su ego, porque era vanidosa. Y a cuántos no, ¿verdad? Les gusta la vanidad y les gusta que les digan solo las cosas buenas.
Pero llegó un momento en que hubo una mujer más hermosa en el reino. Ella era Blancanieves, y entonces el espejo le dijo una mañana, cuando ella le preguntó: espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Y el espejo le dijo: ya no eres tú, mi señora, hay otra mujer más hermosa que tú en el reino, y es Blancanieves. Y entonces ahí comienza toda la trama, la persecución a Blancanieves. Pero ¿sabes por qué es esto? Porque a la mayoría de las personas les gusta escuchar lo que quieren escuchar, lo que les gusta escuchar. Y la gente muchas veces no te va a decir la verdad. A la gente le gusta escuchar que es bonita. Mira, a mí me gustaría mucho levantarme temprano y verme en el espejo y darme cuenta que soy más guapo de lo que ya soy. Me gustaría darme cuenta que no tengo arrugas, que tengo más cabello, pero eso no es cierto, y el espejo me arroja la realidad, me dice la verdad. Por ejemplo, si yo tuviera halitosis, que es un aliento no grato, que me oliera la boca mal, la persona más cercana a mí, que es mi esposa, sería la encargada de decirme: oye, Armando, ¿sabes qué? Ya no comas este alimento, o ve al doctor, o lávate bien la boca porque te huele la boca. Pero a veces no lo hacemos. A veces las personas no hacen eso porque tienen miedo de herir a las personas. Y a veces nosotros no nos gusta que nos digan la verdad, pero la Biblia como espejo nos dirá la verdad. El hombre necesita un espejo para saber cómo es. Mira, si tú ves esta imagen, es un pintor, es un artista que tiene un espejo y entonces puede pintar un autorretrato. Pero tiene que verse en el espejo, porque él no recuerda cómo es. Él no sabe bien sus rasgos de su rostro. Tiene que verse en un espejo para poderse pintar. Uno de los más grandes pintores de los Países Bajos, de lo que hoy sería Holanda, fue Rembrandt. Y él inventó todo un sistema óptico de espejos para poder hacer varios autorretratos de él mismo. Y aunque era muy feo el pobre, se atrevió e hizo muchos autorretratos ayudado de un espejo. Si no hubiera espejos, amados hermanos, repito, no sabríamos cómo somos. Entonces el espejo en ese sentido es un gran invento. Ahora, nosotros estamos presentando aquí la palabra de Dios, la Biblia, como un espejo. Y lo primero que quiero que veamos es que el espejo o la Biblia como espejo, usando esa metáfora, nos sirve para ver las imperfecciones. Y quiero que leamos, y te pido que busques en tu casita, si tienes tu Biblia a la mano, Santiago 1, 22 al 25. Y si no, yo lo voy a leer para ti. Tengo la versión antigua. En este tiempo estuvimos usando varias versiones. Y me gustó, me agradó ese ejercicio de usar varias versiones, no siempre la versión 60. Y hoy traigo la versión antigua. Y aquí es una Biblia que está aquí en la iglesia, es una Biblia de púlpito, una Biblia grande, y es una Biblia de la versión antigua. Entonces vamos a leer Santiago 1:25. 1:22 al 25, perdón. La palabra de Dios, mis amados hermanos, dice así: Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y qué bonito dice esta versión, ¿verdad? Dice algo diferente a lo que dice la versión 60. Entonces dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, pero también habla de su rostro natural. Y es precisamente porque el espejo te va a reflejar tal como eres, tu rostro natural. Hoy las mujeres le dicen a cara lavada.
Como realmente eres, no pintada, no con maquillaje, no con rímel, con brush, con chapitas, con esas pinturas, con esos maquillajes que se ven tan hermosas las mujeres, pero muchas veces se ven más hermosas a cara lavada, tal como son. Y aquí está diciendo eso, que la Biblia nos va a presentar nuestro rostro a cara lavada, nuestro rostro natural, tal como somos, con todas las arrugas, con todos los defectos, con todas las imperfecciones. Hay unos espejos hoy que son especiales, que son unos espejos grandotes así, que tienen hasta aumento y se ven hasta los poros. Son espejos así que reflejan todas las imperfecciones. La Biblia es como si fuera un espejo de esos. Y dice que hay que mirar atentamente en esa perfecta ley. Ahora, déjame decirte algo, que los espejos en la época del Señor Jesucristo, en la época del Nuevo Testamento, no eran como los conocemos hoy. Estos espejos eran hechos en latón, en cobre, en plata incluso, muy bruñido, muy pulido. Hoy nosotros conocemos algo que se llama brazo para pulir, ¿no? Y se pulían los metales, claro, no lo pulían con eso, ¿verdad? Pero mira, déjame ver, aquí tengo un florero. Aquí en la iglesia hay un florero, y este florero es de un metal. Y entonces aquí tiene una parte muy bruñida, tiene una parte muy lisita, que me puedo reflejar. Aquí me estoy viendo ahora. Claro, me veo al revés porque el espejo está no es un espejo, ¿verdad? El florero está de esa manera, pero me puedo reflejar. No me veo muy bien, pero se ve. Así eran los espejos en la época del Señor Jesucristo. Entonces ellos tenían que mirar atentamente, tenían que buscar un ángulo, el mejor ángulo, poner el espejo y entonces ponerlo a la luz y buscar el mejor ángulo. Como hoy tú buscas el mejor ángulo para tomarte una selfie, así ellos buscaban ese mejor ángulo para verse, el que mira atentamente. Y tenían que mirar atentamente en el espejo para verse, y nosotros tenemos que mirar atentamente en la ley de Dios. Ahora, hermano, ¿para qué servía pues entonces esos espejos? ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Para ver entonces la suciedad que hay en nosotros, los defectos, las imperfecciones que hay en nosotros, y entonces podernos limpiar. Y quisiera leer Éxodo 30, del 17 al 21, y recuerda que estamos leyendo la versión la versión antigua. Entonces déjame buscarlo en esta Biblia tan grandota. Éxodo 30, del 17 al 21, dice así: la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de metal con su basa de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y del altar, y pondrás en el altar en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su simiente por sus generaciones. Y entonces esa fuente que tenemos aquí era para que ellos se lavaran sus manos y se lavaran los pies. En Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que lavaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, esta fuente, su base, era elaborada de los espejos de las mujeres. Y un comentarista, John MacArthur, dice que, y yo creo que es así, que fue hecho de los espejos de esas mujeres para que esto fuera algo muy bruñido, algo que permitiera a los sacerdotes cuando venían a lavarse, darse cuenta de su mugre, darse cuenta de su suciedad. Y la palabra de Dios, amado hermano, es para que tú te des cuenta de tus pecados, de tus errores. Cuando nosotros leemos la Biblia atentamente, cuando la estamos leyendo, la Biblia nos dirá quiénes somos.
y yo tengo una manera de pensar, un dicho. Hay un momento en el día en que solamente te quedas tu almohada, Dios y tú. Y lo que leíste en la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo y te va a decir en qué parte estás mal. Y aunque tú no lo quieras reconocer, la Biblia te dice dónde estás mal. Ahora, cuando la leemos con atención, devoción y anhelo, porque dice el que mira atentamente, ya te dije, ¿verdad? El que buscaba el ángulo y dónde me puedo ver mejor, y es el que busca en la palabra de Dios. Y me gustaría ir a este precioso libro de la Biblia, a Nehemías, capítulo 8, y leer los versículos del 7 al 9. Nehemías 8, 7 al 9 dice así: y Jesúa, y Bani, y Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Selita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías y Tirshata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos explicaban la ley, leían la ley de Dios, poniendo todo el sentido para que la gente lo pudiera entender, y todos escuchaban con atención. Y habían pasado muchas horas leyendo la palabra de Dios y nadie se movía. Todos estaban así atónitos a lo que la palabra de Dios decía. ¿Sabes por qué? Y lloraban. ¿Y sabes por qué lloraban? Porque la palabra de Dios los confrontaba con su pecado. Les decía que hace mucho tiempo no la leían. Les hacía ver que ellos habían errado y se habían desviado. Y muchas veces se habían ido en pos de dioses ajenos. Y entonces la palabra de Dios los confrontó y los hacía llorar. Déjame decirte algo. A mí muchas de las ocasiones que estoy leyendo la palabra de Dios me hace llorar. Porque me hace ver en dónde estoy mal, porque me hace ver mis fallas, porque me hace ver lo orgulloso y soberbio que a veces soy, pero también porque me recuerda los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y la palabra de Dios entonces nos confronta. Pero aquí los levitas y los sacerdotes que estaban explicando la ley les dijeron: no, ya no se pongan tristes, ya Dios les dijo en qué están mal. La palabra de Dios también es para que se gocen. Hermanos, entonces tenemos que leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, meditarla con atención en la perfecta ley, como dice Santiago, porque es un espejo que te va a decir en dónde andas mal. ¿Tú quieres saber dónde andas mal, amado hermano? Lee la palabra de Dios. Bueno, nos sirve entonces para darnos cuenta de nuestras imperfecciones, pero también nos sirve para que podamos corregir esas imperfecciones. Y entonces yo quisiera ir a un pasaje de las Sagradas Escrituras que está allá en Tito. Y Tito 1:5 dice así. Tito 1:5 dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. Qué curioso dice esta versión: para que corrigieses lo que hace falta. Y la versión 60 dice: para que corrigieses lo deficiente. ¿Y cómo iba Tito a corregir lo deficiente? A través de la palabra de Dios. Para eso ha dejado su palabra, para corregir lo que está mal, lo deficiente. Y mira, escucha lo que dice en Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y en nosotros, amados hermanos, hay mucho pecado. Aunque seamos cristianos, seguimos pecando. Y la Biblia nos va a confrontar con ese pecado, pero quiere que nosotros podamos corregir esas imperfecciones, para corregir lo deficiente. Mira, si te das cuenta en esta imagen, se está viendo en el espejo, pero su misma imagen le está diciendo: tú eres esto, tú estás mal en esto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios.
Fíjense lo que dice ahí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, otra vez su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Si tú no tuvieras un espejo, solamente te hubieras visto una vez y después de mucho, ya no te acordarías cómo eres. Por eso nosotros no tenemos que olvidarnos de lo que leemos en la palabra de Dios y tenemos que aplicarlo todos los días, tenemos que corregir. No es suficiente con que tú escuches un mensaje y el pastor te diga en qué estás mal, o el Espíritu Santo, mejor dicho, te diga en qué estás mal. Y muchos dicen, sí, pastor, es que yo estoy muy mal, y llevas años reconociendo que estás mal, pero no haces nada para cambiar. Y la palabra de Dios es para que tú puedas corregir lo deficiente y seas hacedor de la palabra de Dios. ¿Cuántos se saben de memoria la palabra? Se saben versículos, capítulos, pero no la ponen en práctica. Su vida sigue siendo la misma. Quisiera preguntarte, ¿cuántas predicaciones has escuchado en tu vida? Vamos a suponer, creo que el año tiene 54 semanas, ¿no? Vamos a suponer que solamente escuchas 2 predicaciones a la semana, pero a veces son más, pero vamos a suponer que escuchas 2 el domingo, 2 predicaciones, o una el domingo y otra entre semana, 2. Entonces 2 por 54 serían 108 predicaciones al año. ¿Cuántos años de cristiano tienes? Y a veces seguimos iguales. Mira, no se olvida. Y si tú lees la palabra, yo creo que Cristo, el Espíritu Santo, nos pueden cambiar. Aquí hay un hombre que se le olvidó algo. ¡Y se me olvidó! Mira lo que dice Proverbios 12:27. Es un proverbio, uno de mis proverbios favoritos. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Y aquí está hablando de un indolente que no le duele, una persona que es necia, una persona que es despreocupada. Y aquí dice, ¿verdad? El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Va a cazar algo, unos conejos, unas liebras, y llega a su cocina y los deja ahí, los avienta y deja que se pudran. Es lo que hace el indolente. Ni aún asará lo que ha cazado, no guisará lo que ha cazado, dejará que se pudra. Y aquí tenemos la imagen de unas personas que han cazado. Aquí tienen muchas liebres, tienen mucha caza. Y yo creo que el que va a cazar va a ser para cocinarlo, para poderlo comer. ¿Cuántos, y aplicándolo esto a la palabra de Dios, cuántos cursos has tomado? ¿Cuántos diplomados en Biblia, en consejería, en evangelización? ¿Cuántos cursos en la escuela de formación cristiana, en la escuela dominical? Y a veces solamente lo que hacemos con los cursos es llegar y meterlos ahí a nuestros anaqueles de nuestros libreros, de nuestra biblioteca, y nunca más nos volvemos a acordar de ellos. Y no estamos aplicando la palabra de Dios y no estamos corrigiendo entonces lo deficiente. ¿De qué sirve entonces? Dicen una anécdota que me tocó escuchar en la iglesia San Pablo hace muchos años, pues que el pastor Vidal Valencia estaba predicando del amor. Y ya había predicado de eso. Y entonces dicen que un hermano le dijo, pastor, ¿otra vez predicó del amor? Y entonces el pastor le dijo, ¿y ya lo vive, hermano? ¿Usted ya lo vive? Y hermanos, ciertamente que nosotros hemos escuchado muchísimos sermones, pero a veces no dejamos que la palabra de Dios nos corrija, que el Espíritu de Dios nos corrija, porque dejamos que se eche a perder lo que hemos escuchado. Finalmente, el tercer punto, hermanos, ¿para qué sirve la palabra de Dios como un espejo? Para que nos veamos, para que te veas, para que su iglesia se vea hermosa. Y aquí hay una mujer bonita que se está viendo en el espejo y ella se sabe hermosa, se ve hermosa. Dice, hermanos, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando, dice, a cara descubierta otra vez, a cara descubierta, a cara lavada, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Para qué se pintan las mujeres? Para verse hermosas. En la Biblia, en el Antiguo Testamento,
Se hablaba y también en el Nuevo Testamento lo habla, de una pintura que usaban, el antimonio. Jezabel se pintaba con antimonio. Eran las pinturas que tenían a la mano, eran los cosméticos que había a la mano. De hecho, la palabra cosmético viene de la palabra cosmos. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y la mujer se pinta para verse hermosa. Cuidado, ¿verdad? Cuando una mujer va en el carro y se va pintando, va aquí en el retrovisor, o en el retrovisor, aquí a veces tiene un espejo aquí, y se van pintando. Yo las dejo que pasen cuando voy manejando porque pueden ocasionar un accidente, pero se van pintando porque se quieren ver hermosas. Y aquí dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Y aquí usa esa palabra metamorfoseo. Esta palabra transformados usa la palabra metamorfoseo, que hace referencia y alusión a la metamorfosis. Tú sabes, un capullo donde hay un gusano que se hizo, ¿verdad? Se hizo capullo, y después surge una mariposa. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque ese gusano que se arrastra, que solamente puede ver hacia el frente, no puede ver más allá, se convierte en una mariposa que vuela y puede ver toda la perspectiva, todo el panorama. Ese gusano, esa larva fea, se convierte en una mariposa hermosa. Y eso es lo que dice, eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de la predicación de su poderosa palabra, cuando nosotros la miramos atentamente y cuando realmente estamos queriendo que haga cambios. Nos transforma, mis amados hermanos. Pero fíjate de qué manera, de gloria en gloria, en la misma imagen ¿de quién? La imagen del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros deberíamos buscar, parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Irnos transformando. La palabra de Dios es para que nosotros podamos ir cambiando, transformándonos y volviéndonos en personas cada vez más parecidas a Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el objetivo, esa es la finalidad de todo cristiano. Sabemos que en este mundo, en esta tierra, no lo vamos a conseguir del todo, pero vamos pasando por ese proceso de santificación, y la palabra de Dios juega un papel importantísimo. Porque la palabra de Dios nos embellece. Cuando nosotros la aplicamos, cuando empieza el fruto del Espíritu Santo a dar ese fruto en nosotros, y entonces empieza a haber más amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando empieza a ver todo eso, nos parecemos más a Cristo. Y somos más a esa imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el quien lo hará. Pero no lo va a hacer si tú no vienes a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que limpia, la que escudriña. La palabra de Dios es agua, es martillo, es espada. La palabra de Dios es todo para nosotros. Es nuestra norma de fe y conducta. Y nos sirve para darnos cuenta de nuestras imperfecciones. Pero nos sirve para corregirlas. Y nos sirve para que nos podamos ver más hermosos delante de Dios. Dice... Aquí hay una novia muy hermosa, una mujer muy hermosa. A mí en lo particular me gusta que sea sencillo, no me gustan esos vestidos, me gustan esos vestidos muy sencillos. Y esta mujer se ve muy bonita. Y dice Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y tú sabes, amado hermano, y si no sabes en esta hora te lo voy a decir. Hay dos interpretaciones por lo menos para el libro del Cantar de los Cantares. Una de las interpretaciones es la interpretación erótica, que está hablando de Salomón y la Sulamita en un sentido erótico. Y es un libro muy erótico. La Biblia no está peleada con el erotismo, pero tiene que estar dentro del matrimonio. Esa es una interpretación. Pero la otra interpretación, amado hermano, es de Cristo y su iglesia. Cantar de los Cantares está hablando de esa relación íntima de Cristo y su iglesia. La iglesia es la esposa, es la novia, y Cristo es el esposo, es el novio. Entonces le dice Cristo a su iglesia: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Fíjense lo que Cristo dice de su iglesia: en ti no hay mancha. Y quiero terminar con ese pasaje de Efesios 5:27. Efesios, mis amados hermanos, 5:27. Permítanme que buscar este pasaje. Efesios 5:27 dice así:
para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor está esperando y va a venir por una iglesia limpia, sin mancha. Una iglesia que Él mismo ha limpiado con su sangre preciosa, pero que nosotros a veces nos hemos encargado de ensuciarla con los pecados, con divisiones, con cosas tremendas que están pasando en la actualidad en las iglesias. Pero el Señor va a venir por una iglesia limpia. Por eso nosotros tenemos, mis amados hermanos, que poner la palabra de Dios en práctica, no olvidándonos de ella, sino de veras atentos en esa perfecta ley, reconociendo nuestros errores, cambiándolos, transformándolos, para vernos hermosos, hermosas como iglesia, para la honra y gloria del Señor, para cuando Él venga, nosotros le podamos decir: Señor, ven pronto, y seamos como esas vírgenes prudentes. Amados hermanos, la palabra de Dios es un espejo. Yo espero que tú lo tomes así. Hay gente, y con esto termino, que no le gusta que le digan sus errores. Yo he tenido muchos problemas porque soy bien claridoso. Y he tenido muchos problemas con muchos hermanos. No, es que usted ataca y dice: hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si te duele, y si te hieren, qué bueno. Quiero contarte esto último. Y con eso termino. Hace años, unos 3 o 4 años, no recuerdo exactamente, fue la reunión de la Asamblea General en Tuxtla Gutiérrez. Y yo pertenecía al Ministerio de Educación de la respetable Asamblea General. Era secretario del secretario, pero yo pertenecía al Ministerio de Educación de la respetable Asamblea General, que es nuestro órgano máximo. Y entonces, te voy a contar esto. Cada uno de los ministerios de la iglesia tenía a su cargo el devocional de cada mañana, y tenían un invitado a predicar. Esto que te estoy diciendo es enfrente de unos 300 pastores, en una iglesia grande, y ante puros pastores y ancianos de iglesia. Y entonces el lunes predicó un coreano, el martes un peruano, el miércoles nos tocaba a nosotros como Ministerio de Educación, y se suponía que iba a venir a predicar un brasileño. Entonces esa persona no llegó porque tuvo problemas en el aeropuerto, no sé qué pasó, y entonces los que estaban arriba de mí, 2 pastores que habían estudiado conmigo en el seminario, muy amados y queridos pastores, me dijeron: Armando, te toca predicar mañana. Y yo pensé que me estaban bromeando, y me dijeron: no es broma, es en serio, vete preparando porque mañana te toca predicar a ti. Y como dicen por ahí, trágame tierra, pero gracias a Dios que yo tenía un sermón que hablaba de la unidad, basado en el Salmo 133, y pude predicar ese sermón ante 300 personas, y Dios me concedió sentirme libre, predicar con poder y con autoridad. Estuve orando mucho tiempo en la noche, y me acuerdo mucho, hermanos, que un hermano, un pastor muy experimentado, que fue rector del seminario hace años, cuando terminó la predicación, varios hermanos se acercaron y me dijeron que Dios les había hablado a través de mí, que Dios me había usado. Pero ese hermano en particular me dijo, fíjense bien lo que me dijo: hermano, hay un libro de homilética de un autor, Ortiz se apellida ese autor, me dijo el hermano. Y ahí en ese libro de homilética dice que una hermana le dijo a su pastor: pastor, usted cada que predica me hiere con sus palabras, o me hiere con la palabra. Y este hermano, el que me estaba diciendo, me dijo: y usted, hermano Armando, me mató con sus palabras, pero le doy gracias a Dios por lo que acabo de escuchar, porque la palabra de Dios nos hiere, mis amados hermanos, nos va a herir. Y dice un proverbio: fieles son las heridas del que ama. El que ama te va a herir. Y la palabra de Dios hiere, pero es para bien. La palabra de Dios, amado hermano, te va a decir la verdad, te va a corregir, pero hará que te veas más hermoso. Dios bendiga su poderosa palabra. Mis amados hermanos de Rehoboth, Dios me los bendiga.
En el nombre del Señor Jesucristo pido que Dios los bendiga. Pastor Daniel, Dios te bendiga. Sabes que te quiero, eres mi amigo. Dios te bendiga, prospere tu ministerio. Hermana Adriana, te amo, hermana. Dios te bendiga y bendiga a tus hijas y bendiga a toda la congregación Rehoboth. Dios me los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima, mis amados hermanos.